¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Buenos días. Vamos a seguir con la clase. El día de hoy nos toca la Administración Pública Mexicana. Vamos a hablar de varios órganos administrativos que entran dentro de la estructura y las funciones, chicos. Debemos de saber que van de la mano, siempre con función pública. Bien, ¿qué es la administración pública? Ya les había dicho, este término se utiliza para designar el conjunto de órganos dependientes del Poder Ejecutivo. Sabemos que todo el Poder Ejecutivo es el que va a estar a cargo de cada uno de la administración. Los enfoques administrativos valga la redundancia, de la administración pública, debemos de entender y comprender que son administración pública como disciplina, administración pública como proceso, administración pública como titular de servicios, administración pública central, administración pública federal y administración pública paraestatal. Vamos a estar explicando cada uno de estas administraciones para que podamos comprenderlas de la mejor manera. Vamos a empezar con la administración pública como disciplina. Debemos de entender ujú, eh, cada uno de estas administraciones. Nos dice administración pública como disciplina. Esta entidad relaciona con la economía y la ciencia política. Se preocupa por el estudio de las instituciones y organizaciones que se componen de los aparatos administrativos del gobierno. El gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y también abarca el sector paraestatal. Debemos de entender que dentro de la administración pública administrativa, vamos a encontrar CFE y vamos a encontrar IMSS, ya que ellos son una fuente importante de economía para nuestro país y por medio de ellos, junto con ellos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues bueno, van de la mano y trabajan en conjunto. La administración pública como proceso, vamos a hablar, consiste en desplegar acciones en sus diferentes niveles para lograr los propósitos básicos del gobierno y dar el cumplimiento a las leyes por medio de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La administración pública como proceso, estamos hablando de que cada uno de ellos van a aportar a los órganos judiciales, legislativos y educativos fuertes contrastes para poder llegar a un apoyo económico, un apoyo o legislativo, como realmente lo podemos decir. Pero este organismo en particular va a trabajar de la mano con el poder legislativo, ya que se va a encargar, obvio, de desplegar, como dice aquí claramente, acciones en sus diferentes niveles. ¿Para qué? Para que puedan repartir cada quien uno de ellos, puedan repartir el trabajo a cada poder. Bien, la administración pública como titular de servicio, vamos a hablar de ellos, trata del problema que impide la explotación económica de los servicios públicos a la administración gubernamental. Vamos a hablar de los problemas que viven hoy en día nuestro gobierno. Nuestro gobierno vive un problema económicamente fuerte. Estuvimos hablando la clase pasada que el sistema político, el sistema político realmente no da las aportaciones necesarias y que se necesitan para poder tener un organismo centralizado, bastante bien organizado. A pesar de que las secretarías son los organismos centralizados, la verdad no tienen un plan bien estructurado, no tienen un plan que pues despliegue lo necesario para poder trabajar con las administraciones. Sabemos que nuestra economía se basa en cada uno de nuestros contribuyentes, ¿ok? Y como por lo mismo, perdón, y por lo mismo,
no podemos llegar a fortalecer nuestro sistema económico porque nuestro gobierno o todos los gobiernos que hemos tenido no se han preocupado por llevar la economía más allá, a pesar de que tenemos muchos, pero muchos tratados internacionales, nuestra economía está bastante precaria por los servicios que no podemos brindar, ¿ok? Desgraciadamente, la burocracia no nos permite avanzar. Bien, la administración pública central, vamos a hablar de ella, que es una de las principales, es el conjunto de dependencias directas del titular del Ejecutivo Federal, que son instrumentos de la autoridad central de un país, y las entidades que lo comprenden son Presidencia de la República, Secretarías de Estado, departamentos administrativos, Consejería Jurídica, Procuraduría General de la República, que hoy conocemos como la Fiscalía General de la República, y los poderes legislativo y judicial. Bien, vamos a desglosar cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque vemos que no, a pesar de que son los titulares de cada una de las entidades, los instrumentos o las aportaciones que ellos están dando realmente no son suficientes ni bastas para poder llevar un país como se debe de llevar, para poder llevar un país sin tanto problema. Bien, nos habla de la presidencia de la República. Ella es la cabeza principal. La presidencia de la República es la administración más fuerte de todos los tres poderes. Por lo tanto, desgraciadamente, todos los representantes que llegan al poder, como son todos nuestros presidentes, pues se preocupan más por sacar dinero que por meter dinero. Y eso es lo que necesita un país. Vemos países de primer mundo como lo son los europeos, como son los Estados Unidos, como es Japón, a pesar de que Japón es una pequeña isla, vean el poder adquisitivo que tiene. ¿Por qué? Porque realmente trabajan en conjunto. Su presidente se preocupa por su país. ¿Ok? Y desgraciadamente nuestros presidentes pues nada más se preocupan por sacar dinero de nuestro país. De ahí vamos a hablar de las secretarías de Estado. Todas las secretarías de Estado, ya les había yo dicho cuáles son las secretarías de Estado. Desgraciadamente, pues al no recibir apoyo fundamental de presidencia, ellos tienen que trabajar por su cuenta. Hay secretarías que sí impulsan esa ayuda, hay secretarías que sí ayudan al país, hay secretarías que realmente sí se ponen la camiseta por nuestro país y sale con lo poco que tienen, sacan adelante lo más importante, como por ejemplo la Secretaría de Seguridad Pública. La verdad, este gobierno ha dejado afuera a la Secretaría de Seguridad Pública, la ha abandonado tanto que sin querer nuestro actual secretario está haciendo lo más que puede. Qué bueno, eso es ponerse la camiseta, eso es trabajar directamente para nuestro país. La Secretaría de Hacienda lo único que se preocupa, aparte de cobrarnos impuestos excesivos, es de estar generando dinero, como nuestros legisladores. Pero bueno, como ya les había yo comentado, nuestras secretarías trabajan de la mano siempre y cuando todos se apoyen. Bien, de ahí vamos a seguir con los departamentos administrativos. Todos los departamentos administrativos son esos órganos desconcentrados que van a ayudar a generar ganancias, a generar vivencias, a generar trabajos. Todos esos departamentos administrativos deben de trabajar de la mano conjunta, una ayuda a la otra. Así es como funciona, así es como trabaja un organismo, ver para lo mismo, no solamente ver para cada santo. Debemos de entender que esto es un país, es una república, por lo tanto necesitamos trabajar en conjunto todos los departamentos para podernos apoyar. ¿Por qué? Porque si queremos salir de la decadencia económica en la que estamos, debemos de aportar una ayuda sustancial a cada uno de esos organismos
que ayudan, pero desgraciadamente se olvidan de nosotros e inicia la burocracia. Eso es la burocracia, poner trabas y trabas y trabas a cada departamento para no poderlo dejar crecer. Acuérdense que un país entre más ignorante esté, siempre va a ser un país mejor. Para todos nuestros representantes, eso piensa. Bien, de ahí seguimos con la consejería jurídica. La consejería jurídica no es otra cosa más que el apoyo que les va a dar a todos los departamentos administrativos. Ese es, como su nombre lo dice, la consejería. Es la ayuda, el conocer de un tema para poder apoyar, ¿ok? Pero desgraciadamente desde orden presidencial, estamos hablando desde presidencia, de presidente de la República, desde el poder ejecutivo, siempre están poniendo en contra a todos nuestros consejeros, todos se pelean con todos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente unos pertenecen a un partido, otros pertenecen a otro partido. Como yo les había dicho, la verdad aquí sería importante que solamente contáramos con un solo, con dos, perdón, con dos solos partidos políticos para que no hubiera tanta traba. Bien, bien, de ahí seguimos con la Procuraduría General de Justicia, lo que es ahora la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República está a cargo, está bajo la orden de una Secretaría de Seguridad. Por lo tanto, necesitamos que esa misma fiscalía se limpie por dentro para que pueda trabajar de la mejor manera con la consejería jurídica. Hay tanta gente podrida dentro de esa fiscalía que, bueno, no podemos erradicar todo el contexto, pero sí tratamos de ir buscando nuevas soluciones dentro de la fiscalía. Hay fiscales muy buenos, la verdad, hay el fiscal general es Charles Manero, por lo tanto, pues sí es una persona bastante competente, bastante bien trabajado dentro de una carrera judicial, sí, pero desgraciadamente lo siguen manipulando desde las secretarías y ese es el problema, no dan la oportunidad que necesita un representante para poder manejar correctamente su área. Bien, de ahí vamos a hablar ahora del poder legislativo y del judicial. ¿Por qué? Porque ellos dos son los que van a trabajar conjunto con el poder ejecutivo para poder trabajar todos los asuntos relacionados con las administraciones. Por ejemplo, el Poder Legislativo siempre va a estar a cargo de diputados, de senadores. ¿Para qué? Para poder ayudar a las secretarías y poder ayudar a los desconcentrados a trabajar de la mejor manera. El Poder Judicial, por lo tanto, es el encargado de siempre estar al pendiente de todo y cada una de las leyes que van a llevar estos representantes que van a llevar estas administraciones. Si nosotros no nos ponemos atentos a cada una de las cosas importantes de nuestro organismo, simplemente el Poder Judicial no va a poder llevar a cabo correctamente su trabajo. El Poder Judicial necesita del apoyo sustancial tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo para que el Poder Judicial pueda pues sancionar si es que alguien hace mal su trabajo. Pero si no lo dejan porque el poder ejecutivo siempre está oprimiendo a los demás poderes, pues nunca vamos a poder salir de lo mismo. Bien, en la Administración Pública Federal nos dice claramente que es el conjunto de órganos administrativos mediante los cuales el gobierno cumple o hace cumplir la política y la voluntad del Estado en funciones de la ley de nuestro país. Bien, el poder administrativo público federal, como claramente nos dice, son todas esas administraciones que tenemos para que el país pueda funcionar, para que el gobierno pueda caminar. Necesitamos el apoyo de todo y cada uno de nuestras administraciones, pero siempre y cuando no estén por encima de la ley. Es importante trabajar todos los organismos
con el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que se pueda regularizar, para que puedan regularizar un país, para que todo y cada uno de las administraciones lleven y puedan seguir una línea recta y no como ahora lo tenemos, que cada quien hace lo que quiere. Bien, dentro de la administración pública ahora paraestatal, nos dice que son los organismos descentralizados, personas morales creadas por la ley del Congreso de la Unión o decretado del Poder Ejecutivo Federal. Continuando con fondos u bienes provenientes de la Administración Pública Federal y cuyo objetivo es la prestación de un servicio público social, así como la explotación de bienes o recursos. Bien, la Administración Pública paraestatal debemos de entender que son todos aquellos órganos en el cual se va a concentrar todos nuestros impuestos. ¿Ok? Siempre, obvio, bajo supervisión del Poder Ejecutivo, como nos los dice claramente, pero más que nada, eh, trabajan ellos para un Poder Ejecutivo. Ujú. Todos los bienes, todo el dinero que se junta, no todo se queda en el Estado. Se debe de repartir y debe de llegar a Ciudad de México, hoy Ciudad de México. ¿Para qué? Para su conteo. ¿Ok? Y ya el Poder Ejecutivo Federal se va a encargar de repartir económicamente los fondos necesarios para que funcione un Estado. Hay ocasiones en que el Estado o el país no da el suficiente capital para que un Estado trabaje. Por lo tanto, siempre vemos estados pues un poquito más caídos que otros. Estados ricos, vamos a hablar de Monterrey, son estados que tienen mucho, mucho dinero como Monterrey, como es Tijuana, como es Ciudad Juárez, a pesar de la pobreza en la que viven, son países que tienen mucho poder adquisitivo económico. ¿Por qué? Porque se manejan grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, a ese tipo de administraciones siempre tiende a darles un poco menos. ¿Por qué? Porque ellos solitos pueden salir adelante y se maneja, seamos sinceros, un lavado de dinero, mmm, digamos que legal. ¿Para qué? Pues para que puedan manejar todo y cada uno de los presupuestos económicos del Estado. Bien, vamos a hablar de las empresas que participan estatalmente, mayoristas. Bien, dentro de la participación de estas empresas, nos dice que son personas morales en las que el gobierno federal aporta o es propietario del 50% o más del capital o de las acciones de las empresas, lo que permite nombrar a la mayoría de los miembros del consejo administrativo de la directiva u órgano. Bien, aquí hay un problema muy interesante. Claramente nos dice que el gobierno federal aporta o es propietario del 50%. Ojo, del 50, más no es dueño de un 60%. Por lo tanto, ese es un problema que siempre va a estar, siempre debe de haber una cabeza principal para que esto maneje. O ellos se hacen cargo del 60% para que lo manejen, o el gobierno o el empresario privado tiene el 60, debe de tener el 60% para que pueda manejarlo. Pero eso de estarse peleando de un 50 a un 50, siempre van a haber un problemas. ¿Por qué? Porque nadie se va a poner de acuerdo. El país piensa que es mucho mejor sus ideas y el privado pues va a pensar que es mucho mejor sus ideas. De esa manera debemos de entender, chicos, que el gobierno por eso privatiza tantas empresas. Privatiza todas las empresas mexicanas, son privatizadas. ¿Por qué? Porque no tenemos el dominio, no tenemos el control, no podemos vender un 50% de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando truncados. Tenemos que depender de un consejo para que ellos lo puedan
llevar a votación. Si nosotros nos quedáramos con ese 60% y vendiéramos el 40%, realmente sí tendríamos una ganancia bastante sustanciosa porque nosotros como país podríamos tener la visión periférica de todo lo que está pasando. Pero desgraciadamente el país se queda solamente con el 50% y todas las empresas privadas se quedan con el otro 50%. Por eso es un cuento de nunca acabar, nunca salimos adelante o dejamos que la privatización lo lleve o el Estado que lo lleve, pero eso de haber dos jerarquías nunca funciona. Bien. Empresas de participación estatal minoritarias, aquellos son mayoritarias. Ahora vamos a hablar de todas las pequeñas microempresas, de esas personas, de esas empresas minoristas que a pesar de ser pequeñas son las que más trabajan dentro de un país. Son personas morales en las que uno o más organismos descentralizados u otras empresas de participación estatal mayoristas poseen acciones o parte del capital de dichas empresas que representan el 50% y hasta el 25% de aquel. Bien, dentro de las empresas minoristas debemos de saber que un país trabaja con empresas micro. Nosotros no somos macro, somos micro o o mediana empresa, pero son demasiadas empresas, por lo tanto, un país sale adelante. Nosotros ahí es donde nos tenemos que estar trabajando, tenemos que estar apoyando de todo el comercio o todas las empresas minoritarias, por ejemplo, todos los comercios informales, es de donde vive la gente, son pequeñas empresas que el país ayuda para que esto crezca. ¿Cómo ayuda? Pues cobrándote un poquito menos de impuestos, haciéndote préstamos para que salgas adelante. Entonces, un país vive de eso, chicos. Un país vive de microempresas. No vive de macro. Tenemos macros empresas, sí. Tenemos medianas empresas, sí. Pero un país vive de microempresas, de toda la ganancia de todo el país, de todos, es toda su comunidad. De ahí es donde vive México. Bien, eh, ahora sí quedó claro cómo funcionan las administraciones, tanto administración pública como disciplina, administración pública como proceso, administración pública como titular de servicios, administración pública central, administración pública federal y vimos la paraestatal. ¿Ok? En la siguiente clase, chicos, vamos a estar viendo, eh, hasta aquí vamos a terminar estos. En la siguiente clase vamos a estar viendo lo que son los órganos o la administración pública por niveles. Y vamos a estar hablando de la administración federal por niveles, la administración pública estatal, federal y la administración municipal. Todos los estados que conforman la federación, vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Ok, chicos? Bien, chicos, de mi parte es todo. Nos estamos viendo en la clase del día viernes y del día sábado. Hagan su tarea, por favor. Ya saben, tienen que hablar de los artículos constitucionales porque de ellos vamos a estar hablando el día viernes. De mi parte es todo, chicos. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, pero sobre todo una satisfactoria noche. Hasta luego. Gracias.